Hola, mi nombre es Andrés Roca Pascual, soy alumno de último curso del grado de Comunicación de la Universitat Oberta de Cataluña y me encuentro ante usted para exponer la defensa virtual de mi trabajo de final de grado, que he titulado La comunicación política aplicada al máximo representante del gobierno y sus consecuencias virales en Twitter, o más concretamente, Mariano Rajoy como no comunicar. Este trabajo no surgió de forma espontánea y creo que para que entienda cómo elegí el tema en cuestión y la manera en que lo he enfocado, debo hacer un breve resumen de cómo llegué a iniciarlo. Pese a que hace unos 6, 7 años aproximadamente que inicié mi carrera, que fui postergando por motivos personales, siempre me he sentido muy atraído, tanto por la publicidad como por su hermana política, la propaganda, y también por el periodismo. Un tiempo comencé a interesarme mucho por las formas de comunicación de los políticos, siendo los dos pilares básicos de este interés los problemas interesados y provocados del gobierno de Aznar tras los atentados del 11M en Madrid, que provocaron la destitución del Partido Popular como partido del gobierno para pasarlo a partido de la oposición, y la impresionante campaña mediática con la que llegó a la presidencia estadounidense Barack Obama. Ambos me parecen dos ejemplos de cómo la comunicación política influye para bien y para mal en los resultados de unas elecciones y por ende en la política de un país. Así llegamos al momento de escoger el tema de nuestro trabajo final de grado, cuando me di cuenta de que estaba siguiendo con fervor todos los comentarios que surgían con cada intervención, digamos, polémica de los políticos del momento. Artur Mas, Esperanza Aguirre, Ana Botella, más recientemente Donald Trump, pero sobre todos ellos, bueno, quizás no sobre Donald Trump, pero sobre el resto y concretamente en el ámbito nacional, destacaba la imagen del que ha sido presidente de 2011 a 2015, Mariano Rajoy. Mariano Rajoy es, a mi parecer, el ejemplo perfecto del político de carrera. Por lo que sabía ya antes de iniciar el trabajo, llevaba Mariano Rajoy en el Partido Popular desde los 25 años aproximadamente. Había estado bajo el mandato de Aznar, dando ya que hablar sobre su mala comunicación con el asunto Prestige, del que cuando habló sobre cómo salían unos hilillos de plastilina surgió humo en las redes. Luego habló también sobre el cambio climático, diciendo que no creía en este porque su primo le había dicho que no existía. Más tarde fue escogido a dedo por Aznar y acabó en la oposición hablando en un debate con Zapatero de su niña. Una niña, supuestamente metafórica, en la que reflejaba sus preocupaciones por España, pero que no dejó de ser una metáfora del mal trabajo como comunicador que Rajoy realizaba. Bueno, hasta el punto que casi nadie recuerda de esa misma noche que Zapatero se despidió con un buenas noches y buena suerte, que hacía referencia tanto a una película como un viejo programa televisivo norteamericano de la época de la caza de brujas anticomunista norteamericana, pero que a los españoles nos provocó un escalofrío de auténtico terror. Volviendo a Rajoy. Como puede observar, tenía claro que la comunicación del que se convirtió en su tercera candidatura en presidente de España era el sujeto de mi trabajo. Pero no menos importante tenía que ser el canal. Teniendo en cuenta todos los ámbitos de la comunicación política, me era imposible condensar los episodios más importantes del mandato de Rajoy si atenía a todos los medios que le cubrían. Además, tenía muy claro que lo que deseaba era mostrar la recepción del público, de los votantes, a los mensajes y a las acciones del presidente del gobierno. En primer lugar, pensé en englobar el trabajo en Internet, trabajando con todas las redes sociales, además de con foros de debate general, foros de debate político. Pero he de decirlo, por suerte, mi tutora en el trabajo tuvo a bien hacerme reflexionar sobre la titánica tarea, además de que Internet es conocido por el desconocimiento de sus fuentes y el anonimato. Las opiniones que pusiera podían venir de cualquier perfil falso. Así que en ese momento me centré entonces en las redes sociales, donde los perfiles por lo general son más sencillos de identificar y de personificar. Y me di cuenta de que aproximadamente el 90% de mi trabajo se basaba en las reacciones recogidas en Twitter, la red de microblogging más extendida del mundo en la actualidad, y que además mostraba la evolución en cuanto a comunicación de Mariano Rajoy. Por ello, me centré
en un sujeto, Mariano Rajoy, máximo exponente del gobierno español y perfecto candidato de análisis de comunicación política. Y en un canal, Twitter, red de opinión con mensajes escuetos, directos y cuantificables, perdurables y además ajustados siempre a la actualidad. Teniendo claros estos puntos, me fijé como objetivo el análisis comunicacional de las situaciones que, provocadas o promovidas por Mariano Rajoy, mayor número de reacciones hubieran tenido en Twitter, descartando todas aquellas que fueran meramente cómicas, a fin de buscar en la conclusión del trabajo si el método de comunicación política llevado a cabo por Mariano Rajoy es digno o no de ser imitado. Para ello, además del mencionado análisis, consideré necesario un preámbulo que nos mostrara mejor al sujeto de análisis. De ahí los primeros capítulos, en los que hice un resumen de su biografía y de su carrera política y comunicacional, hasta su llegada a la presidencia del gobierno. En segundo lugar, tras reunir toda la información de semanas, especialmente mediante internet, y más concretamente buceando en cuentas de Twitter por personajes y fechas, al ser este un trabajo que bebe casi exclusivamente de fuentes primarias, tuve que llevar a cabo una enorme tarea de descarte para escoger los temas concretos que quería tocar sí o sí, a fin de poder concentrar en estos temas esfuerzos en lugar de divagar, una vez más, como bien me mencionó mi tutora. A ella gracias, porque si no ahora mismo seguiría bajo montañas de papeles virtuales. Así repasé el número de tweets y las reacciones en prensa más destacadas de Mariano Rajoy en estos 4 años, los cuales siguen aún hoy en día dando mucho que hablar, y seleccioné 5 temas muy concretos que traté de poner en orden cronológico sin saltar nunca de tema antes de concluirlo. Estos temas, como puede comprobar en mi trabajo, son el rescate financiero, el asunto Catanás y finalmente las elecciones nacionales de 2015. Como puede leer en mi trabajo, y por hacer un breve resumen, la biografía inicial nos muestra a un Mariano Rajoy que con 24 años es el registrador de la propiedad más joven de España y que se afilia a Alianza Popular, hoy en día Partido Popular, donde escala posiciones rápidamente hasta llegar a la vicepresidencia del gobierno de los atentados del 11M y no sabe gestionar correctamente la comunicación política. El Partido Popular recibe lo que se denominó en aquel momento, repetiría en su propio mandato. Pero es al llegar a Moncloa cuando la comunicación de Rajoy con el pueblo más se resiente. Como comento en mis conclusiones, considero que Mariano Rajoy no es un comunicador hábil cuando se sale del guión, y ello lo ha llevado muchas veces a tratar de ocultarse, ya sea detrás de un televisor, detrás de un ministro o incluso detrás de su vicepresidenta. En los siguientes capítulos analizo los grandes fallos de comunicación de Mariano Rajoy que provocaron respuestas inmediatas en la ciudadanía por medio de Twitter, y he de decir que quizá de todas sus acciones analizadas únicamente he podido destacar como una jugada positiva para su imagen, democratiza las opiniones, mientras que Mariano Rajoy trata de ocultarse de la opinión pública, que Mariano Rajoy trabaja su discurso siempre desde el machaqueo de una idea, por absurda que ésta sea, que no se sale del guión o se pierde, que tiene una inmensa gama de tics nerviosos que no sabe controlar, afectando estos a su comunicación corporal, y se muestra así Mariano Rajoy como la antítesis del buen comunicador. Así pues, la conclusión final, tanto del trabajo como de esta defensa, es a mi parecer que Mariano Rajoy es, para todo aquel político que desee aumentar sus votos, el perfecto ejemplo a no seguir en cuanto a comunicación política, y especialmente en cuanto a comunicación política en la era de Twitter. Y de ahí el título, Mariano Rajoy, cómo no comunicar. Un placer